Ahí está. Vamos de vuelta. Ahora sí. Bueno, acá lo que tenemos es por un lado, acá donde tengo el cursor, en la parte, digamos, derecha de la imagen, tiene una foto de lo que sería el equipo completo. ¿Sí? Acá en la parte de adelante, ven que acá tenemos lo que son los controles. ¿Sí? En esta parte al lado de los controles tenemos lo que es el filtro del evaporador. ¿Sí? Este frente sería lo que va a quedar en el interior, ¿sí?, del recinto donde esté puesto el aire acondicionado. De ahí para atrás tenemos, bueno, la pared, que esto va murado en la pared, se hace un agujero del tamaño de la tapa del aire acondicionado, y todo lo que es el resto es lo que va a quedar en el exterior. ¿Sí? El principio de funcionamiento es el mismo, es exactamente lo mismo. Fíjense que lo que me va a quedar en el interior del ambiente va a ser, ¿qué elemento me va a quedar acá? El evaporador, ¿no es cierto? Y el frente nomás, con el Claro, evaporador. en el frente tengo Controles. lo que es el evaporador, que eso necesito sí o sí tenerlo a donde yo quiero refrigerar. Y después, lo que yo necesito que esté en el exterior, ¿qué elemento va a ser? ¿Qué necesito yo que esté sí o sí en la parte de afuera? El condensador. El condensador, ¿sí? ¿Para qué necesito que esté ahí afuera? Y para hacer el traspaso de flujo de aire, o sea, del calor que está retirando del ambiente en el caso de ser un refrigerador, ¿no? Claro, o sea, el condensador siempre tiene que estar en contacto con el ambiente exterior, ¿sí? Claro. Es lo mismo que una heladera. Fíjense que la parrillita está afuera, donde no me interesa refrigerar. ¿Sí? Lo que yo necesito refrigerar en este caso va a ser un ambiente, porque estoy hablando de un aire acondicionado. Entonces, el evaporador sí o sí me va a quedar adentro, en donde yo tengo que refrigerar, y después el resto va a quedar en el lado de afuera, ¿sí? Para que se pueda cumplir el ciclo. Recuerden que en el evaporador absorbo el calor del ambiente, y en el condensador lo expulso a ese mismo calor, lo expulso al medio ambiente, ¿sí? Claro. Eso sería, digamos, una pasada rápida de lo que es la estructura de un aire de ventana. Después acá tenemos dos perillas en el frente, en el control. ¿Sí? Una perilla va a ser el termostato, tal cual como venían en las heladeras un poquito más antiguas, o las heladeras que son más económicas vienen todavía con el termostato, que yo regulo, digamos, el grado si quiero más o quiero menos frío. ¿Sí? Eso lo regula el termostato. ¿Sí? Y después la otra perilla que tengo acá abajo va a ser la llave selectora. ¿Sí? Esa llave selectora, ¿qué me va a seleccionar a mí? Yo puedo elegir, este tipo de aire acondicionado viene con un motor de ventilador que tiene 3 velocidades. ¿Sí? Tiene una velocidad baja, una velocidad media y una alta. ¿Sí? Puedo seleccionar, es una llave selectora, que yo cambiándola de posición, depende de dónde esté, puedo poner la velocidad baja, media o alta del ventilador. ¿Sí? Y a su vez también puedo seleccionar si quiero frío o no. ¿Sí? Esa es otra posibilidad que yo tengo. O sea, puedo usar el aire acondicionado solamente haciendo funcionar el ventilador. Si yo quiero prender un rato para que ventile un poco, mueva el aire, selecciono la posición, por ejemplo, la posición media del ventilador, y va a arrancar solamente el ventilador. ¿Sí? Ahora, si yo selecciono frío, va a arrancar el ventilador y el compresor. ¿Sí? ¿Me van siguiendo cómo se maneja esto? ¿Es con la misma llave, Juan? Es con la misma llave. La misma llave tiene en un segmento para seleccionar frío. ¿Sí? O sea, que trabaja sin control. Claro, esto es manual, esto no tiene control Manual, remoto, sí. no tiene nada. Esto es bien mecánico. Claro, sí lo he visto, sí lo he visto. Sí, sí. Y si Sí, quisieras trabajar, sé que tiene ventilador también. Sí.
Y si Exacto. quisiera trabajar en calor, En este caso, en este ejemplo, es frío solo. Y si querés trabajar en calor, también con la misma llave, tiene, digamos, un segmento de la rotación de la llave que es frío, es para frío. está Dentro bien. dentro de lo que es el segmento de frío, tenés frío a velocidad baja, velocidad media y velocidad alta. Bajo, medio y alta. Claro, dentro de lo que es frío. Y la otra mitad del control debe ser solamente para calor, media, alta y baja. Exacto. Sí. Está bien. Y aparte, podés prender solamente el ventilador, sin También. prender el compresor. Ahí es como un ventilador. Claro, que ese debe ser un punto en común. Es un punto que la llave solamente acciona lo que es al ventilador. Claro. Está bien. ¿Sí? ¿Es frío, calor? Este ejemplo es frío solo. Hay frío-calor y hay frío solo de estos equipos. Para que sea más simple, para lo que es el circuito eléctrico y eso, elegí uno que es frío solo. Bueno, y acá arriba, vieron que tenemos la fotito del aire. Acá en la parte de arriba hay una foto ilustrativa de lo que es esa llave selectora de la que estamos hablando. ¿Sí? Al lado de esa foto tengo acá representado lo que es la conexión eléctrica de esa llave. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esa llave? Fíjense que acá tengo el enchufe, ¿sí? Se enchufa al 220 de la pared. Por un lado, la línea azul ingresa neutro, ¿sí? El neutro no interviene en esta llave, o sea, tiene un terminal acá, y de acá se va para abajo, y bueno, y después, bueno, ya vamos a ver qué es lo que hace el neutro. Pero la llave lo que hace trabaja por este lado, por el lado de lo que es la línea, ¿sí? Depende de dónde esté posicionada la llave, me va a poner en contacto la línea con alguno de los contactos que están a la izquierda, ¿sí? Sí. Fíjense que la parte superior de la llave tengo, del lado izquierdo tengo 4 contactos. Tengo C, la letra C, H, M y LO abajo. Claro. ¿Sí? La letra C me habla de que va a ir al compresor este contacto. Sí. Fíjense, vamos a seguirlo. Salimos de la línea C y pasamos, esto está conectado en serie, ¿sí? Con la línea. ¿Quién es este? Este es el termostato. El termostato. ¿Sí? Y después del termostato, ¿a dónde vamos? Al común del compresor. Vamos al terminal común del compresor. ¿Sí? ¿Por qué se pone el termostato acá en serie? Si yo selecciono frío acá yo estaría seleccionando frío. ¿Sí? La llave selectora me habilita la línea, que la línea pase a este Porque terminal. el sensor es el que habilita el termostato cuando te da temperatura. Claro, tengo que tener acá el termostato para tener un control, ¿no es cierto? Porque si no, Claro, si no tuviera yo pongo la llave acá y me arranca el compresor. ¿Sí? O Arranca el sería compresor, directo, claro, quedaría estaría directo, directo. no arrancaría. Sí. Queda directo, sí va a arrancar. Lo que no va a hacer, Sí. no va a cortar. Eso es lo que no va a Quedaría hacer. Claro. funcionando constantemente. Claro, Claro. imagínense, yo lo pongo a la noche porque hace mucho calor, esas noches calurosas acá, lo pongo en frío y me voy a congelar. No va a cortar en toda la noche el aire. Eso Claro. es el trabajo del termostato. ¿Sí? Lindo freezer tendrías en la pieza. Claro, tal cual. Y llevamos la cerveza. Una neumonía hermosa el otro día. ¿Y la luz? Y la luz, Y no te bueno, cuento. ese es otro tema también. Pero bueno, ven, el trabajo del termostato es es justamente mantener una temperatura en base a lo que yo seleccione, ¿no es cierto? Acuérdense que este termostato va a estar acá en una de las perillas de control. Si yo lo pongo muy alto también, bueno, va a enfriar un montón. Yo lo pongo bajito, me va a mantener una temperatura fresca, ¿no es cierto? Pero bueno, fíjense cómo trabaja en serie con la alimentación que le llega de la llave selectora. Si yo no selecciono en la llave selectora frío,
El termostato puede estar cerrado toda la vida, que nunca le va a llegar línea y nunca va a arrancar el compresor. Claro. ¿Se entiende eso, no es cierto? Sí, sí, Juan. Bueno, y por otro lado, lo que es la llave selectora, ¿a quién más me va a manejar acá? A través de los contactos H, M o LO. Fíjense que estas tres son tres líneas que van a ir al motor ventilador. Claro. ¿Sí? Estos motores tienen el mismo principio de funcionamiento que los compresores. ¿Sí? Tengo un terminal común, un terminal de arranque y un terminal de trabajo. ¿Sí? Ahí fíjense si pueden silenciar ahí los micrófonos, muchachos. No sé quién está metiendo ruido. Tenemos dos bobinas acá adentro de este motor de ventilador. ¿Sí? ¿Cómo logro la variación de velocidad acá? Fíjense que tengo este que dice RD. Esto habla de los colores de los cables. ¿Sí? Esto es rojo, azul y negro. ¿Sí? En el cable rojo me dice que es la velocidad baja. El cable azul es la velocidad media y el cable negro es la velocidad alta. De acuerdo a lo que yo seleccione, la llave va a ser siempre lo mismo. De acuerdo a lo que yo seleccione, me va a comunicar la línea con el terminal que corresponda. ¿Sí? Sea alta, media o baja. Estos motores, el bobinado común, digamos que tienen derivaciones. ¿Sí? En el medio del bobinado tiene derivaciones. ¿Sí? La velocidad alta sería todo el recorrido de la bobina. O sea, la bobina entera. ¿Sí? Trabaja la bobina entera, sí. Claro, la velocidad media sale de un punto más abajo del extremo de la bobina. Es como que tiene derivación en la misma bobina. Cuanta mayor cantidad de vueltas tenga la bobina, va a ser la mayor velocidad de giro del ventilador en este caso. ¿Sí? O sea, de acuerdo a cuál le llegue línea de estos tres, el motor va a arrancar a una velocidad determinada. Siempre se va a alimentar de a una, ¿no es cierto? No puedo tener línea acá en los tres. No. ¿Sí? Voy seleccionando de acuerdo a lo que yo quiero. Si yo quiero velocidad baja, le va a llegar línea acá. Otra cosa importante para que ustedes empiecen a comprender este tipo de motor, yo después les voy a pasar bien un detalle cómo está derivada la bobina y eso, para que lo entiendan mejor. Son como algunos transformadores variables que tienen distintas salidas para distintos voltajes. Distinta salida y van a responder de acuerdo a la cantidad de bobinado que tenga. ¿Sí? Claro. Una cosa importante es entender que tanto a la velocidad alta, a la media o a la baja, cuando esté habilitado acá, le va a llegar 220 volts, le va a llegar la línea completa. Sí. ¿Sí? No es que a la velocidad baja le va a llegar menos tensión y a la alta le va a llegar más tensión. No. Siempre alimenta con 220. La variación de velocidad se hace de acuerdo al bobinado que hay acá adentro. Sí, decime. Una consulta, depende de o sea, la tensión es la misma, ¿no es cierto? Pero entonces el bobinado de ese motor, no trabajan todo igual, o sea, tienen, por ahí tiene 8, ¿cómo que se llama? El bobinado tiene 8, a ver, ¿cómo que se llama? Me olvido el nombre. 8 ohm. 8 bobinados adentro del... O sea, cuando él le habilita, por ejemplo, la baja, sí. Él habilita 3. Y si la habilita la máxima, habilita 5 o algo así. No, siempre habilita 3. O sea... O sea, va de 3 en 3, ponele. O sea, pero ahí va el bobinado, no trabajan todos juntos a la vez, trabajan más separados. Estos tres cables que hay acá, es la misma bobina dividida en tres partes. Claro, pero yo te digo, adentro de la bobina. Claro. Adentro de acá, si habilitas acá, vas a habilitar una pequeña porción de la bobina. Claro, y siempre utilizás estos dos, los dos de abajo. Arranque y trabajo siempre trabaja. Y si habilitas la velocidad baja, vas a habilitar una pequeña porción de la bobina. Habilita una parte del estator nada más. Exacto,
La mínima Y parte después en las, este caso. claro, ponerle el estator tiene varios pasillos, Varias digamos, adentro. salidas. Sí, eso es lo que no me sale. ¿Cómo se llama? Sí, son derivaciones que El tiene la estator. bobina. Distintas salidas, Claro, derivaciones. Sí, sí. exactamente. Entonces habilita una parte y cuando le pone más velocidad habilita la otra parte que tiene más bobinado quizás. Sí, Seguramente. una forma por ahí más visual de entender esto es como que si nosotros a este círculo lo llenaríamos con agua. Si yo habilito el rojo, lo va a llenar hasta acá, hasta donde Sí, está. Y va a girar a una velocidad baja. Si habilito el azul, lo va a llenar un poco más. Y si habilito sí, acá el El negro, negro lo va a llenar va a llenar completo. más. sí. Es lo Pero mismo, a lo que pero yo, sí, a lo que yo voy es que lo que habilita eso es el bobinado adentro del el estator, porque bobinado adentro. Sí, el sí. 220 es el mismo, entran en las tres. Claro, exactamente. Lo que manda es el bobinado de adentro, a eso es lo que voy yo. ¿Cómo, Sí, cómo sí. es, cómo es tu nombre? Por eso tenés que explicar, ¿sabe qué, Juan? Hacer un dibujito en el pizarrón, un bobinado, Sí, y hacer en ahora yo les paso una las tres derivación. salidas y queda, Sí, Claro. queda claro. Pero no, sí, sí, ¿cómo no, es el yo nombre del entendí esa parte, Héctor. Héctor? Entendí Es esa como si parte, pero yo estoy hiciera, hablando ya estoy hablando del estator del, o sea, el bobinado interior ya, que es lo que manda la claro, velocidad, porque el Sí, vos sí, hacés 220 sí. entra en los tres. vos hacés de cuenta que tenés, para hacerte un ejemplo gráfico, una botella y le haces todo un bobinado. Bueno, de la parte de abajo y de la parte de arriba tendrías la velocidad máxima. Si vos la haces a un tercio de ese bobinado una salida, tendrías una velocidad baja. Si la haces otra salida a la mitad, tendrías una velocidad media. Es eso. Se le hace derivaciones al bobinado. Es lo mismo que en un transformador. Bueno, un Claro, exacto, es transformador la misma bobina, es la misma bobina. claro, es la misma bobina con derivaciones, como si vos le hicieras un conducto Otra salida, o sí. le soldás un cable, y ahí tenés como si fuera una bobina. En realidad la bobina es la misma. Vos le hacés derivaciones. Y lo que te lo varía es el selector de velocidad, Una forma de que te verlo baja, también, media o alta. otra forma de verlo, muchachos, también es, vamos a suponer que la bobina total, si la bobina total sería hasta acá, hasta el La cable velocidad negro. alta. Claro. La bobina total vamos a decir que tiene 30 vueltas de alambre. ¿Sí? Eso sería Sí. el largo total de la bobina. Acá el cable rojo usaría nada más 10 vueltas. A la 10ª vuelta saco un cable. Hago otras 10 vueltas y saco el cable azul. Y otras 10 Ah, vueltas más y saco el cable negro. Si yo alimento acá el cable negro, va a girar más rápido porque tiene más vueltas. Si alimento al azul, ahí tiene 10 vueltas menos, entonces va a girar un poquito más lento. Y si alimento al cable rojo, va a utilizar solamente las primeras 10 vueltas, entonces va a girar a la velocidad mínima. más lento todavía. Claro, Juan, a eso me refería yo. ¿Ves? Sí, 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 yo te entiendo que vos me lo querías explicar, Sí. lo entendiste, pero me lo querías Sí, explicar. pero viste Es que eso. uno medio bruto no sé cómo explicaría. No, no, está bien, yo te entendí. No, Yo me entiendo de manera, viste, como Está bien, lo no, está importante es que lo bien. entiendas. claro, Que entiendas que todo es un mismo bobinado, no es que tenés tres bobinados diferentes. Es solo un mismo bobinado, como dijo Juan recién, repartido claro, con derivaciones, con salidas distintas. El bobinado es claro. el mismo. Bueno, Listo, ¿lo Muy entendiste? bien, entendido. fantástico. Ahora, otra cosa importante de este motor que hay que hablar, que es, fíjense que este tiene un solo motor, figura acá. ¿Sí? Y estos equipos tienen un ventilador en lo que es el evaporador y un ventilador en lo que es el condensador. ¿Sí? Sí. En realidad el gráfico este estaría mal porque este motor no es el que va acá. ¿Sí? Ahora yo en otra imagen que les voy a mostrar lo van a entender un poquito mejor. El motor que lleva en este tipo de aire acondicionado tiene acá lo que es el bobinado, ¿sí? Sale un eje de un lado y el mismo eje sale en la parte de atrás del motor. Claro. ¿Sí? O sea que el rotor sale de adelante y de atrás. Doble eje. De adelante, claro, el mismo eje, pero sale de adelante y de atrás. ¿Sí?
digamos que es un doble motor, por decirlo así. De adelante va a girar el motor que va a alimentar al evaporador, vamos a decir. Y en la parte de atrás va a girar lo que es el ventilador para el condensador. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, Sí. el mismo motor, si yo lo pongo a velocidad baja, media o alta, esos cambios de velocidad van a impactar sobre el evaporador y el condensador. ¿Sí? Claro. Después, bueno, Está acá bien. abajo tenemos el terminal S, que es el de arranque, y el de trabajo, que esto sigue siendo igual a como veníamos trabajando. Acá tenemos el capacitor que va al arranque y al trabajo. Y al trabajo también, ¿quién venía? Viene por acá abajo este cable azul, que es el neutro. Ujú. ¿No es cierto? Eso fíjense que es exactamente igual, nada más que con el agregado de las derivaciones para los cambios de velocidad. ¿Sí? Y después por este lado, la parte izquierda de la imagen, tenemos lo que es la conexión del compresor, que eso es tal cual como venimos trabajando. ¿Sí? Ya hablamos del termostato que está en serie. ¿Sí? El termostato es un dispositivo de control. ¿Sí? ¿Control de qué? ¿Qué control el termostato? Temperatura. La temperatura, ¿no es cierto? Entonces, tengo el termostato y voy directamente al terminal común. ¿Para llevarle qué al terminal común? Le voy a llevar lo que es la línea. Cuando esté cerrado, le voy a llevar lo que es la línea al común. Y después la conexión entre arranque y trabajo de lo que es el capacitor. ¿Sí? Lo mismo, al terminal de arranque va un terminal del capacitor y nada más. Y al terminal de trabajo va lo que es el otro terminal del capacitor y a su vez, ¿quién viene también? Por El acá neutro. abajo tenemos lo que es la línea del neutro. ¿Sí? Fíjense que lo que es el neutro no interviene en lo que es la llave selectora. Acá está usado como una especie de bornera, ¿sí? Pero no ingresa en lo que es el interior de la llave selectora. Bien, vimos lo que es la llave selectora alimentando así de a un terminal, digamos. Si quiero frío, va a alimentar al compresor. Y si quiero ventilador, va a alimentar alta, media o baja, de acuerdo a lo que yo seleccione. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Ahora, ustedes piensen que cuando yo quiero